Paisaje y arte, los paisajes agrarios de Lanzarote como fuente de expresión transformadora. Este es el argumento de este programa Diálogos para la Tierra, la agricultura de Lanzarote frente al Antropoceno. Para ello contamos con la participación de Manuel Perdomo Aparicio, es viticultor ecológico, director de la Escuela de Arte Pancho Lazo. E Ildefonso Aguilar, artista multidisciplinar, muy vinculado a la isla de Lanzarote, al paisaje y su naturaleza. La obra realizada por numerosas generaciones de agricultores y agricultoras de Lanzarote ha servido como fuente de inspiración a numerosos artistas. Esta obra colosal, ¿en qué medida marca el trabajo de los futuros artistas? Manuel. Gracias por la invitación a participar aquí, esperamos ser de utilidad. Pensaba en ello, el acto de creación de una obra de arte es un acto íntimo. En algunas veces en algunas ocasiones los resultados son muy obvios. Dónde viene la inspiración, dónde está la inspiración, pero en otros no lo sabemos. Sobre todo en la pintura más contemporánea es muy difícil precisar dónde está la inspiración. Ahora, si vives en Lanzarote, resides en Lanzarote o vienes mucho por Lanzarote, aunque sea inconscientemente, el paisaje, el entorno va a estar presente en tu obra. Realmente me parece que esa es la realidad. De una manera consciente o de una manera inconsciente, en función también del tipo de obra que realice. Y para Ildefonso Aguilar, ¿en qué medida, cuál es la medida en tu expresión artística del paisaje agrario de la isla? Bueno, el paisaje en general, la vinculación, la inspiración y la energía que percibo es total. Toda mi vida estaba vinculada al paisaje que me rodea, el paisaje de Lanzarote, y en cuanto al paisaje agrario se refiere, desde luego la belleza que en sí tiene la forma que el campesino ha tratado la tierra, esta tierra tan dura, tan dramática, con un proceso tan generacional, tan duro, ha sido absolutamente maravillosa y ha sido los resultados de esa forma de tratar la agricultura en la isla, bien sea los arenados, bien sea toda la zona de viñedos de la Jeria, tiene una estética bajo el punto de vista creativo y artístico absolutamente excepcional, muy contemporánea, muy moderna. Es una arquitectura sin arquitectos, es una referencia permanente para cualquier creador, ¿no? Bien sea literario, pintor, escultor. Quiero recordar una anécdota que la viví directamente con César Manrique, cuando él residía en Nueva York. En aquellos años se celebró una feria internacional y había una gran exposición fotográfica de grandes paneles en blanco y negro, y una de las fotografías más significativas era de la Jeria. Y la exposición se llamaba Arquitectura sin arquitectos, ¿no? Y César llegó aquí entusiasmado, contándolo con el entusiasmo que le caracterizaba, ¿no?
El agua como factor limitante ha marcado ese paisaje. En una conversación que mantuvimos previamente, Manuel indicaba muy bien que también la falta de tierra fértil, en definitiva, marca al agricultor, porque acabas también de comentar precisamente la jeria. La jeria no es más que crear ese arte en la naturaleza, pero con esos factores tan que marcan e influyen y van dejando ese paisaje tan conmovedor. ¿Cómo nace el proceso creativo ante estos paisajes? Te decía antes que es íntimo. Al hilo de la intervención de Ildefonso, quizás la parte más clara de ver la inspiración del paisaje lanzaroteño en una obra artística casi es en la fotografía, donde más evidente es. Repíteme, perdón, lo que querías plantearme. Sí, que cómo nace el proceso creativo ante estos paisajes. Yo no soy creador. Me resulta que es complicado establecer la mirada que cada artista tiene sobre el paisaje. Pero como docente, Como docente yo veo el resultado de la obra en nuestro alumnado de la Escuela de Arte, puedo ver el resultado de la obra que hace nuestro alumnado en su fase de aprendizaje, y puedo presumir a dónde han mirado para realizar determinada obra. Y como te decía, quizás en nuestro alumnado de fotografía es mucho más obvio el resultado de esa mirada. Pero me es muy complicado por esa parte de intimidad que tiene. A lo mejor un artista como Fonso es más, te puede explicar con más vehemencia este tema. Lo más cercano a un paisaje que tenemos en la Escuela de Arte es nuestro jardín, que curiosamente no es una constante en los centros educativos de la isla. No hay jardines, hay huertos escolares, hay pequeños guiños a la naturaleza, no es el campo, no son los muros de las fincas, pero es de las cosas más valoradas de nuestro centro, no solo la propia arquitectura, el lugar donde realizan sus estudios, donde hacemos nuestra labor docente, sino la mirada sobre el jardín. Y a mí me resulta sorprendente, porque no hay una labor previa de contarles que la naturaleza es importante, que es esencial para la vida, que es un magnífico complemento de la ciudad, de los edificios, sino ellos entran por el centro y ellos mismos manifiestan que es de los lugares más apreciados de la Escuela de Arte. Su primera relación con la naturaleza no es el campo lanzaroteño, no es el agro, pero es nuestro jardín. Y es muy bonita esa percepción. Pero qué interesante lo que dices, ¿no? Porque ese jardín para activar esa sensibilidad de un alumno, podríamos extenderla a la isla, ¿no? Claro, y estamos educándolo inconscientemente, solo no poniéndolo como una materia, como una asignatura en el aula, hablándole de la naturaleza, sino ya con la percepción que ellos tienen. Yo creo que ese primer ejercicio de acercamiento al jardín del centro educativo, con lo cual ya diría todos los centros educativos deberían tener un jardín, esa primera aproximación yo creo que ya les ayuda a mirar cuando van por la isla en este caso, al campo, y fijarse en detalles a lo mejor de lo que no eran tan conscientes para su proceso creativo. Claro, porque a veces es a la obra colosal que yo hacía alusión antes, por ejemplo, no tanto en el caso más evidente de la jeria, pero hay una zona de la isla de Lanzarote, que es el noroeste, en la zona de Tinajo, en el municipio de Tinajo, donde ese trabajo, esa obra heroica aparece ante nosotros. Es decir, toda la familia de generaciones de agricultoras y agricultores de esta isla movían piedras. La historia de esa parte sobre todo es la historia de un despedregado de manera colectiva. Imagínate, de ahí esos muros de piedra seca, sí, que dividen el paisaje, de tal manera que es nuestro paisaje en mosaico.
entiendo que si a un alumno se le cuenta todo esto, se le motiva de alguna manera. ¿No, Manuel? Sí, la realización de esas obras faraónicas, pero mi impresión es que eso se hizo una vez, se hizo en 2 o 3 generaciones, y eso hoy es patrimonio cultural, es patrimonio agrícola, pero es patrimonio cultural también, tiene esa dimensión. Mi preocupación es lo que se haga a partir de ahora tiene como máxima cómo lo hicieron nuestros antepasados, o nos estamos separando de esa forma de intervenir y estamos haciéndolo de otra manera que no es tan auténtica, tan pura. Te lo diría señalándote un par de cosas que percibo. Podemos pensar en qué percepción tiene un artista del paisaje, qué aprende de él, cómo lo vuelca en su obra, pero qué percepción tienen los nuevos agricultores del paisaje. ¿Son conscientes del valor de eso? ¿Por qué? Y voy a una anécdota. Ya no hay bardos que hacen de socos con aulagas o con centeno o con paja para azocar los cultivos. Cajas de plástico, amarillas, gomas de caucho, y esos son los agricultores de fin de semana o no, mayores o jóvenes. Entonces, ¿qué percepción tiene el agricultor de de esa obra faraónica que han hecho sus antepasados? El agricultor, decíamos, que está muchas veces agachado sobre sí mismo, y si no se aleja un poco, no percibe ese paisaje, ¿no? Necesita de alguna manera algún tipo de contemplación, alejarse y contemplar ese paisaje. Pero creo que el paisaje no es solo responsabilidad del agricultor, es entre todos en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera, por eso nos interesaba, los agricultores nos interesan también la mirada que tengan los artistas sobre ese paisaje, porque es una construcción social, la hacemos entre todos. Yo creo que la mirada incide en el paisaje, y una sociedad de alguna manera también se refleja en ese paisaje. Una sociedad más culta es una sociedad que se refleja en un paisaje cuidado. ¿No te parece, Manuel? Sí, puede ser, pero aquí ya en la parte artística yo me quedo más como un espectador que mira, que observa las cosas que suceden, los muros que se caen, los muros que se restauran, la labor del campesino, la mía que puedo ser de fin de semana, donde doy unas instrucciones, donde yo físicamente hago algún trabajo, donde levanto las piedras que caen del muro, pero de manera general somos conscientes de ese tema, porque al final la labor del artista, Afonso te lo puede decir, pues yo creo que es más del estudio, cómo contribuye, a lo mejor la pregunta es más contemplativa, Afonso, ¿cómo contribuyes tú al mantenimiento de esa herencia? Bueno, de alguna manera puede ser que ayude a poner en valor, es decir, la obra de arte manifestada, expuesta, haciéndola pública, y además por grandes artistas que durante décadas han visto en el paisaje de Lanzarote, y más concretamente en la jeria o en la geometría maravillosa de los arenados, han visto una belleza muy singular, al margen de todo el inmenso trabajo que hay detrás de ello. Pero la función del artista es la contemplación, extraer la belleza de eso y comunicarla. Y en esa comunicación yo creo que lo que se hace es poner en valor la belleza de esa agricultura y de esa forma de trabajo. Y de alguna manera lo que ha ocurrido para conseguir eso, es decir, a mí me parece que el agricultor y el que trabaja la tierra, conscientemente no creo que vea o que se detenga en pensar qué bello es lo que estoy haciendo, qué trabajo tan bonito, qué creativo es todo esto. Es lo que ves cómo creo, ¿no? Cómo sacarle fruto a esa tierra con un trabajo diario durísimo, pero que el resultado, a lo mejor inconscientemente o no racionalmente, no de una forma racional, se ha convertido en una expresión
creativa y artística realmente maravillosa, ¿no? A mí me gustaría citar grandes artistas que han trabajado sobre el paisaje agrícola de Lanzarote y muy específicamente la Jeria. Por ejemplo, Fernando Higueras, el gran arquitecto que diseñó un complejo hotelero que finalmente no se hizo realidad, inspirado totalmente en los semicírculos maravillosos, en los conos invertidos de la Jeria, ¿no? Ortega Muñoz, un excelente pintor extremeño que visitó Lanzarote en los años 60, quedó fascinado con la isla, con la aridez de este paisaje, al mismo tiempo que con su belleza, y hizo una expresión, trabajó sobre el campo de Lanzarote y sobre todo la Jeria, realmente espectacular. Han habido muchos artistas, el propio César Manrique, evidentemente. Pero eso proyecta la isla en el exterior. Claro. Magnífico, quiero decir, no solo nuestra isla para vivir nosotros, sino que además tenemos una vocación turística irrenunciable. Sí. Es un modo de vida, es un modo de vida, nos permite tener determinados recursos para el mantenimiento de la isla, para más cosas. Mi mirada, que no soy artista, sobre el campo, ahora cuando tú decías lo de estar agachado, cuando Afonso decía cómo poner en valor, mi mirada en el campo, cuando voy físicamente, es permanentemente, primero el tributo a mi padre, claro, porque es un legado. Eso, además, creo que cada día, en estos montón de años que llevo un poco como portavoz de la familia en mantenerla, es siempre pensando en que cada cosa que mi padre hizo en esa finca para tenerla en uso. Y luego mi pequeña aportación al paisaje. Claro. Y por supuesto que la tierra produzca para poderla sostener, y porque su fundamento es ese, y que sea una agricultura sostenible, con métodos que no contaminen el suelo, que nos dé productos de calidad. Por eso, desde hace 2 años, las prácticas que hacemos en la viña son exclusivamente ecológicas. No solo la viña la hemos dado de alta como ecológica, sino también el resto de la finca, que es una parte de huerta, no es una finca muy grande, la podemos controlar medianamente, pero sobre todo limpia. Y no paro de pensar siempre en los recursos hídricos, siempre estoy permanentemente consciente. La viña aguanta mucho, con esas capas, esos mantos de picón tan tremendos, sí, pero siempre estoy pensando que en algún momento tenemos que dar una vuelta a esto de que el agua desalada es la respuesta o no. Las aguas depuradas no parecen ser la respuesta todavía al campo, pero esa es la mirada que yo tengo sobre el campo, la familiar, el legado y mi contribución al paisaje de Lanzarote. Me imagino que mucha gente estará en ello también. Sí, es muy interesante estas diferentes miradas y complementarias que se tienen. Sí, absolutamente de lo que estamos, son complementarias, ¿no? Recordaba, perdóname, sí, porque me parece también un elemento atractivo el pensar que otro extraordinario artista lanzaroteño, Pancho Lasso, dedicó mucho de sus dibujos y de sus trabajos a la jeria, al camello, al hombre del campo, ¿no? Sí, correcto. Mucho. Tanto escultórica como pictórica, Sí, la sí, obra sí. de Lasso Sí. siempre tiene al campesino. Sí, un poco aunando ambas miradas, ¿no? El agricultor de Lanzarote, que hablabas de que no era consciente del paisaje. El agricultor de hoy, del siglo XXI, tiene un perfil básicamente tenemos estudios universitarios, Sí. y realmente la mirada del campo es la que describía perfectamente Manuel. Sí, Es sí. decir, la agricultura de Lanzarote no solo sirve para producir alimentos, sino también forma parte de nuestro patrimonio, de nuestro Sí, legado. sí. Son señas de nuestra identidad Sin duda. cultural. Por eso es interesante esta conversación desde un punto de vista también de la mirada que nos la prestan los artistas, y es absolutamente necesario. Una pregunta, ustedes decían que el artista se queda en el ámbito de lo contemplativo, de la parte estética. Lo interesante es ver si tiene un papel que
trasciende a la esfera de la acción, como es el caso de César Manrique. ¿Qué les parece? El hecho de que un artista se inspire para la creación de su obra en el agro lanzaroteño no es garantía de que la obra sea de calidad. Vamos a ver, no estoy diciendo que la obra tenga mala calidad, sino digo que no es garantía siempre. Habrá artistas que su mirada la plasmen en una obra artística que sea notabilísima. Pero yo veo obra en el espacio público lanzaroteño, no en las ciudades, sino en el entorno de la isla, inspiradas en el campo lanzaroteño, que a mí me azoran un poco. Y a mí también, Manolo. Bueno, y Fonso Somos también tres. le azoran un poco. Bien, quiero decir, primero, la inspiración de la isla no tiene por qué dar un producto de alta calidad. Debería ser así. Por supuesto que no. Debería ser así. Cuando la obra es íntima y tú la tienes en el ámbito de tu taller y no hay más, pues si tiene mala o buena calidad, si tiene buena calidad y no la vemos, no la vamos a disfrutar, no va a tener esa proyección de la que hablábamos antes con tan buen criterio, Fonso. Pero si tú la colocas en el espacio público y la obra es notable, magnífico. Pero si la obra no es notable, a mí me empieza a preocupar porque empieza a haber una especie de degradación del paisaje. Sí, sí. Cuando la jeria es tan obvia, es tan contenida, tan brutal, y empiezas a colocar interpretaciones del paisaje que chirrían y desafinan, a mí me parece, primero, yo como ciudadano, como habitante de esta isla, si tengo un poquito de capacidad de observación, me puedo sentir un poco herido, pero me da un poco de vergüenza que un turista crítico con mundo que viene a Lanzarote a apreciar unos valores que les estamos vendiendo desde todos los ámbitos como una isla magnífica, ejemplar, ve eso, a mí me deja un poco descolocado. Sí, estoy de acuerdo. Trasladándolo a otro terreno de lo que ha ocurrido en Lanzarote, aunque nos desviemos mínimamente del tema principal, es lo que ha pasado en gran parte con la arquitectura en la isla. Esa arquitectura tradicional, pura, austera, verdadera. Bueno, pues poco a poco se fue convirtiendo en un momento muy peligroso en el que se hicieron unas interpretaciones de la arquitectura tradicional y auténtica de Lanzarote que son maquetas horrorosas, ¿no? Es un destrozo de lo que es la autenticidad de la arquitectura. Pero bueno, afortunadamente eso se ha ido reconsiderando y bueno, es lo que tú comentabas y me parece muy bueno el razonamiento, ¿no? Bonita alusión a la arquitectura, porque es un tema que a mí me apasiona, porque primero hay una arquitectura que evoluciona a lo largo del tiempo, desde que llegan los occidentales, vamos a decirlo así, a la isla, y empiezan a hacer sus manifestaciones arquitectónicas. Eso se mantiene en el tiempo con las aportaciones de estilos, de corrientes que vienen de Europa básicamente, y de aquí incluso se trasladan a América. Luego vamos a hablar de Manrique, la interpretación de la arquitectura vernácula que hace Manrique, y luego hay la interpretación de la interpretación de la interpretación, y es donde empieza a desvariar. A mí me parece muy pulcro el libro Arquitectura Inédita, que no hay ningún invento, porque es simplemente recoger lo que había en ese momento, y de donde Manrique lee para hacer sus intervenciones, de lo cual esto es un magnífico ejemplo, donde no hay una piedra en ninguna esquina vista. No hay piedras vistas más allá de las zonas de aperos, de los complejos de vivienda de Lanzarote, y de repente se ha puesto de moda lo de empezar a colocar piedras por todos sitios, y es una desvirtuación, es aquello de la interpretación de la interpretación. A mí, Arquitectura Inédita, vuelvo a él, me parece un ejercicio de captación de una realidad impecable, de cómo realmente éramos, y esa palabra que me gusta usar, que usaba el otro día contigo en privado, me parece todo tan contenido hasta ese momento, que todo lo demás por momentos empieza a chirriar. Y claro, ahí empezamos a tropezar con las normativas municipales, las ordenanzas, las oficinas técnicas, ¿cómo lo hacemos? Y luego tropezamos con una parte que es lícita, la labor creadora de los arquitectos que quieren su campo de acción, de generar nueva arquitectura. El tema es qué queremos ser, qué estamos vendiendo y si vamos por el camino correcto. Eso es todo, nos daría para media hora más de programa. Seguramente. Claro, ustedes
han fijado la mirada en lo que es el arte público. Sin embargo, yo también me estaba refiriendo, por ejemplo, a la fotografía. Perdón, A la A la fotografía, Sí. por ejemplo. Un artista que de alguna manera no vaya por esos territorios muy trillados de esos colores típicos de Lanzarote, el blanco, el negro, y que realmente exprese de una manera brillante una obra. Esa obra puede servir para transformar una sociedad en la medida de las posibilidades de ese artista, pero puede cambiar. Me estoy refiriendo no solo al arte público, sino a este tipo de cosas. O en tu caso, Ildefonso, imagínate lo que haces, ¿no? Ese cuadro, esa música que conmueva, que seas mediador para Sí, que el espectador, incluso dentro de los espectadores, los agricultores, de alguna manera formen parte de esa cultura o de ese patrimonio que es de todos. Por eso digo que el paisaje es un proceso colectivo. Mira, he tenido la suerte de entrar en el terreno de la expresión audiovisual, de la imagen con el sonido. Pues te hablo de mis primeros trabajos audiovisuales, que fueron en el año 72, 73, los más significativos, ¿no? Y ya en ese entonces me preocupé muchísimo de mostrar la belleza, con todo el trabajo que conllevaba llegar a esa belleza, del agricultor, del pescador, del campesino, del hombre que trabajaba la tierra. Y realicé algunos audiovisuales que causaban un enorme impacto, pero sobre todo era por ver de manera concentrada, resumida y poniendo en valor algo que para ellos era completamente cotidiano y a lo mejor no caían y no reparaban en la belleza de lo que con lo que estaban conviviendo, ¿no? Y la respuesta del asistente a ver estos audiovisuales, que además me preocupé mucho de mostrarlo en los pueblos de la isla, en los campos, a los campesinos, a los pescadores, lo hice muchísimas veces. Y notaba cómo llegaba a comunicar a través de esto lo que ellos estaban haciendo y de los que ellos eran autores. Y era muy emocionante ver cómo les gustaba enormemente y se identificaban con aquella manera de entender su trabajo, ¿no? O sea que he experimentado mucho ese tema del trabajo del hombre en la isla a través de los audiovisuales. ¿Quisieran añadir cualquier otra consideración para enriquecer este Diálogos para la Tierra? Leí hace poco que en 2018 creo que fue, la UNESCO articuló una protección en algunos países europeos, entre ellos España, y dentro de España creo que Canarias, de los muros de piedra seca, de los sistemas constructivos de piedra seca. Al final yo no me he enterado si a Lanzarote le alcanza la protección de los muros de piedra seca, porque me parecen unas construcciones absolutamente singulares, todas son diferentes, como se hacen en Mallorca, como se hacen en la península en muchos lugares, depende de la naturaleza de la piedra. Y a mí hay una cosa que me apasiona de ver, y es muy fácil de ver porque desde que sales de Arrecife en dirección a Playa Honda, a la derecha de la carretera, por encima de la zona industrial, no solo están las fincas parceladas por propiedades, sino que en determinadas partes de la finca hay unos amontonamientos de piedra que inicialmente eran circulares, parecen construcciones, y yo creo que no son construcciones, sino son las piedras que había que limpiar del campo para no llevarlas a ningún sitio, no las acarreaban a ningún lugar, las depositaban y las hacían con un gusto, muy esmerada. Eso forma parte del paisaje, y a mí me parece que deberíamos intentar no perder ese tipo de elementos en aquello de la mirada al campo, no solo las parcelas donde se planta, sino todas esas amontonamientos tan ordenados, tan impecables, que a mí me parecen interesantísimos, como las terrazas, los aterrazamientos de la zona del norte de la isla, para ganar
suelo de cultivo. Por eso no era solo hacer para la cultura del agua, hacer por buscar suelo donde plantar y luego acarrear tierra a esas terrazas. Muy curioso, entonces también me interesa mucho. Estos amontonamientos de piedra, Manolo, que se han hecho desde siempre, a mí me parecen son como esculturas contemporáneas, es decir, son unos elementos escultóricos que le dan una belleza enorme al paisaje. Yo desde luego, si tuviera que definir con una imagen la isla de Lanzarote, y lo he dicho en más de una ocasión, lo haría con la Jeria. Es decir, para mí la belleza de esos semicírculos, en la forma en que están dispuestos, me parece de un diseño muy, muy contemporáneo y absolutamente maravilloso. Para mí es el icono de Lanzarote en cuanto a imagen, no los volcanes, que también, por supuesto, mira que sí lo son, que es todo el elemento de mi trabajo, ¿no? Pero la Jeria me parece maravillosa. La otra es más modesta, la de los amontonamientos, pero a mí me resulta interesantísima hasta Sí, para hacer jardín. Sí, O sea, generar una zona grande, ajardinada, con cierto carácter, creando claro. no muros de piedra perimetral, sino amontonamientos de piedra con ese orden que me parece Es muy espectacular. zen, es muy japonés en la Sí, manera, es muy... totalmente. Sí. El Jable es un paisaje muy zen. El paisaje, sí. Es contenido, es Sí, sobrio, sí, sí. que no pobre. No, y en permanente movimiento además, porque el Jable lo está cambiando continuamente, de repente te crean médanos, como que se queda pelado, permanentemente cambia. Sí. Son tierras volanderas que cruzan el corazón de la isla, en definitiva, ¿no? Hacías alusión en realidad a los despedregamientos históricos. Sí, necesitaban liberar espacio, pero no quitaban toda la piedra, no desripiaban, simplemente quitaban las piedras más grandes. Para que se mantuviera el manto... sí, sobre todo en el Jable de abajo. Y sí, en el Jable del medio, que es la zona esta donde estamos, no veo esos amontonamientos en el Jable de arriba, los amontonamientos de piedra, probablemente porque los volcanes circundantes no San Bartolomé, expulsaron. Puerto del Carmen, quizás, toda esa zona... La zona de, digamos, el Jable de abajo, digamos que desde San Bartolomé hacia Playa Honda donde está, sí. y hacia Recife, y hacia Tías también encuentran la misma solución. Hacia Tías, correcto, sí. plantearon la misma solución. Sí, correcto. En realidad, dirías que has dicho a lo largo de toda esta conversación que es imposible para un artista no conmoverse, sustraerse, no olvidar. abstraerse. Es imposible. Imposible. Es decir, quien permanezca en esta isla, quien se acerque a ella o quienes vivamos aquí, no podemos sustraernos a la belleza y al atractivo que este paisaje, que en todos sus sentidos, ¿no? El agrícola, el puramente bello, el volcánico, el del mar. Es decir, esta isla está impregnada de una belleza tan personal, tan extraordinaria, que es imposible no darte cuenta y no sentirlo directamente. Y si cuentas con una sensibilidad un poquito especial, pues bueno, es una fuente de inspiración maravillosa, ¿no? La historia lo ha puesto de manifiesto desde siempre, que quien se ha acercado a la isla queda impregnado de ella, y si es artista o es creador, ha trasladado eso a su... Pero en tu caso, ¿has descifrado el lenguaje? No, y espero no poder descifrarlo ¿No? nunca, ¿no? Pero No llegar a descifrarlo plenamente, es decir, de ahí la atracción que permanentemente y día tras día me sigue produciendo el lugar donde vivo, es esta isla, ¿no? Llevo 76 años aquí y día tras día para mí siempre hay algo nuevo en él, que no termino de atraparlo del todo, ¿no? Manuel. A mí la isla me parece dura de vivir porque el paisaje es negro en ese sentido, lo digo en el sentido hay personas a las que el volcán, el negro es un recreo, a mí debo reconocer que me tira mucho el verde, no sé si en una vida anterior viví en el norte de España o en Irlanda, no tengo ni idea.
a mí me conmueve la isla. Las montañas me parecen, esos volcanes, todas son volcanes, esa sinuosidad, esas líneas. Los perfiles de los horizontes de Lanzarote espectaculares. Son de una belleza enorme. Sí, ¿no? Sí, espectaculares. Y me gusta el sistema agrícola. A mí el volcán no me atrae tanto, el volcán puro, la colada, me resulta impresionante, pero me resulta dura. Pero hemos sido capaces de habitarlos de manera amable en los chabocos. Sí, por supuesto. Y yo tengo una viña que está al pie de una colada, y la colada azoca la propia viña, y no tengo ninguna pelea con ella. Yo simplemente como pulso me parece que es dura, y lo que pasa es que la suaviza ese esfuerzo que hacen los agricultores, los que realmente son agricultores a tiempo parcial, en estaciones del año, cubrirse manto negro con chícharos, con lentejas, con papas, o la viña que se pela, y esos socos negros que en otoño, si uno lo mira desde el aire, de repente no pasa nada, sino todo es negro, y de repente es una mancha verde espectacular, o granizada, como aquella granizada que cayó hace unos años, con la jeria pintada de blanco, insólita, absolutamente insólita. Es una pena que en algunos casos, como hablábamos antes de las esculturas, de las obras de arte en el espacio público, que han sido inspiradas en el suelo, en el campo, no tengan un gran resultado, pues yo animaría a los ayuntamientos a que hagan miradas a lo local, que no admitan cualquier cosa para el espacio público, porque a lo mejor con no hacer nada es suficiente. Pides mucho, Manolo. O apoyar a los agricultores tradicionales. No, claro, sí, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Si Manrique se inspiró en el viento y hizo los móviles, parece que él abrió la veda para que cualquier cosa en una rotonda fuera útil. No es verdad, cualquier cosa en una rotonda no es útil. Ahora les ha dado por las piedras blancas. Y yo, desde aquí diría, el Ayuntamiento de Tías, no sé qué le ha pasado, que está colocando piedras blancas en las rotondas. ¿Qué pintan ahí? ¿Qué tienen que ver con señales? Un municipio turístico que vende autenticidad, que vende lo local, lo propio, el paisaje. ¿Qué hacen esas piedras blancas en las rotondas? Pero si es que tenemos unos materiales en la isla que son de una belleza extraordinaria. Solo en una rotonda colocar un amontonamiento de piedras apiladas, en una rotonda, si quiere, me parece absolutamente espectacular, con una pequeña vegetación y tal. Rotondas naturalizadas. Mira, una de las rotondas, bajo mi punto de vista, más bonitas que hay en toda la isla, que parece que esta es la isla de las rotondas, como dijo Saramago en una conferencia, es precisamente esta del Campesino. Esta iba a señalar, Ildefonso. De una sencillez, de una pulcritud. ¿Qué hay? Unas tabaibas, un verol, una roca de basalto. Naturalizada. Y el picón. Más. Sí, señor. Y no hay más. No hace Esos falta son más. Nuestros jardines. No hace falta más aspaviento. Pero ni muchísimo menos. Sobre todo si son buenas, pero ¿y si no son buenas, qué hacemos? Y tenemos malas rotondas. Pues coger una pala mecánica e ir al día siguiente y echarlas eso ya abajo. No opino, que tengo alumnos y me pueden escuchar. Creo que... de verdad, perdóname, tienes razón, Manolo. Habría que tener algo más de sensibilidad en las instituciones que tienen la posibilidad y el potencial de poder de poder encargar y comprar y hacer ese tipo de intervenciones en el paisaje. Hay que tener muchísimo cuidado. Perdona, Ascensión, termino. La rotonda empedrada de la zona comercial de Playa Honda que acaban de hacer con elementos vegetales de hierro, con un drago que no va a crecer nunca, con unas piteras que no van a crecer nunca. Claro. ¿No era mejor plantar un drago que creciera? ¿Qué homenaje es a qué? Mira, nosotros hicimos, y digo nosotros porque fue un trabajo conjunto entre Juan Gopar y yo, las rotondas de la circunvalación de Arrecife, hay 2 o 3, la del Cabildo, la de sube hacia Taíche. Quisimos acercar el campo a la ciudad, y si observarán, pues son semicírculos de piedra, con tabaibas y con aulagas incluso en su interior, alguna palmera que había, y nada más, ¿no? Y picón muy limpio y muy bien dispuesto. A mí me parece que esa es una labor no hay sino que mirar lo que tenemos y utilizarlo y trasladarlo, no hay que inventarse. Mira que ha puesto de ejemplo del monumento al campesino, la que está aquí, me parece espectacular por su sobriedad. Nada más, si no hay más.
Pues te lo agradezco, Manolo, porque esa rotonda la diseñé yo. Pues, espectacular. Es como si no hubieras hecho nada. Claro, es que en realidad no hay que hacer nada. Es que a veces no lo hay que mejor hacer es nada. que no parezca que has hecho algo. Por supuesto. Ese afán de protagonizar los espacios públicos, a lo mejor de una manera no atinada, a mí me preocupa. Y a lo mejor me preocupa por ese pudor de lo que van a pensar los otros que vengan, porque yo me puedo aguantar con ella. Pero los que vienen a lo que le estamos vendiendo este producto que se llama Lanzarote, me preocupa enormemente. Tenemos que ser más cuidadosos. Ese embellecimiento entrecomillado de los márgenes de carretera que hacen en algunos sitios, lleno de esterlicia, lleno de... Y en la naturaleza y en el campo tenemos el modelo. No hay más modelos, Manolo. Y además, una forma de mantener el paisaje en esta isla es potenciar a los agricultores tradicionales. Sin duda. Creo que es una muy buena idea, ¿no? Sin duda. Agradecemos vivamente a Manuel, a Ildefonso, por tan generosa participación en estos diálogos para la tierra, en un sitio que es un referente para todos en Lanzarote, pero particularmente para los agricultoras y agricultores de esta isla. Agradecerles también a quienes nos ven y nos escuchan, porque entre todos y todas podemos construir otra isla posible.